grabar. Estoy muy orgullosa de ser pescadora porque mi mamá es la primera pescadora de San Felipe, se llama Lourdes Marrufo, le dicen Chocha, y ella desde muy pequeña nos lleva a pescar. Ella nos sacó adelante con la pesca, entonces ella nos inculca a ser pescadoras. Al principio fue muy difícil constituirnos, los hombres hablaban mal de nosotros, pero ahora con el tiempo comprendieron pues que éramos una ayuda para ellos. Pescadora, pescadora, cuando tus pies caen al mar, las gaviotas se enamoran por tu forma de pescar. Pescadora, pescadora, cuando tus pies caen al mar, las gaviotas se enamoran por tu forma de pescar. Empezaron a tener problemas que los hombres empezaron a malpensar de las mujeres, que iban a hacer cosas malas en el mar, que no estaba bien que vayan a pescar, que pues ya saben, el machismo empezó a sobresalir, pero pues poco a poco se dieron cuenta que realmente sí les hacía falta que trabajen ellas para que tengan su carnada. Pescadora, en esta tarde tus anzuelos me han tomado, ya me tienes como las gaviotas tan enamorado. Pescadora, en esta tarde tus anzuelos me han tomado, ya me tienes como las gaviotas tan enamorado. Pescadora, en esta tarde tus anzuelos me han tomado, ya me tienes como las gaviotas tan enamorado. Pescadora, en esta tarde tus anzuelos me han tomado, ya me tienes como las gaviotas tan enamorado. Tenemos 15 años ya constituidas. Nosotras trabajamos de noche. Soy fundadora de la cooperativa Mujeres Trabajadoras del Mar y ahora hacemos el proyecto de ecoturismo. Y yendo a pescar, pues ayudamos a solventar muchos problemas económicos, pero como ahorita con las cuestiones de la vida todo es caro, pues ayudamos mucho siendo pescadoras. Empezamos muchas y se quedaron pocas. Ahora somos 9, pero ya con otra idea, con esos tours nocturnos, con eso de los paseos y dar cena y todo. Vemos que este año pues se está volviendo a ver el mashquil. Las señoras que van, la mayoría son madres solteras, son gente que no tiene un esposo o alguien que realmente las ayude, entonces tienen que buscar su solvencia, y pues una de las entradas que deja bastante o bien para su casa es la pesca, y pues tienen que aprender a ir a pescar y a solventarse con eso. Yo veo que están muy entregadas con su trabajo, siguen como luchando por lo que nos platicaron, son como muy emprendedoras, y ahora que se están metiendo a la parte turística, pues no solo se quieren quedar con una sola cosa, sí son multitareas, ¿no? Pues es algo que yo nunca había visto, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar que un grupo de mujeres organizadas pues manejen las lanchas, ¿no? Siempre las lanchas las manejan los hombres. A mí me encantó sobre todo estar con las mujeres, sus hijos e hijas, sentir sus energías positivas, sus expectativas.
La verdad me gusta mucho pertenecer a la cooperativa porque conoces muchas personas, porque y les cuentas tus experiencias, las experiencias que has tenido como digamos como pescadora, porque eso somos pescadoras. Por tus ojitos quemados y enviaré cartas al cielo para ver si de un